Mi esposo iba al banco cada martes durante 38 años. Cuando murió, descubrí el porqué y me quedé paralizada. Lo que encontré en esa caja de seguridad destruyó todo lo que creí sobre nuestro matrimonio. Cada documento era una mentira. Cada firma falsificada era una traición. Y la carta que dejó cambió mi vida para siempre. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Martes, siempre martes. Durante 38 años de matrimonio, mi esposo Javier salía de casa a las 2 de la tarde en punto. Lluvia, sol, frío, calor, no importaba. Tomaba las llaves de su coche, se ajustaba la corbata en el espejo del recibidor, me daba un beso en la frente y siempre decía las mismas palabras. Voy a resolver unas cosas en el banco, mi amor. Regreso pronto. Y yo nunca lo cuestioné. ¿Por qué lo haría? Javier era ingeniero civil, metódico, organizado como un reloj suizo. El tipo de hombre que planeaba todo con meses de antelación. Nuestras cuentas se pagaban al día, sin retrasos. Nunca recibimos una carta de cobro. Nunca tuvimos un historial crediticio malo. Él se encargaba de todo con una eficiencia que yo admiraba. Siempre me decía, relájate, Sofía, deja que yo me encargue de la parte aburrida del dinero. Tú cuida la casa, a los muchachos, y yo cuido las finanzas. Y aquello me parecía justo, una división de tareas, un acuerdo silencioso entre marido y mujer. Yo confiaba en él como confío en que el sol saldrá mañana. Éramos un equipo. Al menos eso creí durante todos estos años. Javier fue el hombre que sostuvo mi mano en el nacimiento de nuestros 2 hijos. El hombre que lloró conmigo en el funeral de mi madre. El hombre que bailó conmigo en la graduación de Sebastián y en la boda de Mariana. ¿Cómo podía desconfiar de él? El último martes de su vida fue igual a todos los demás. Era marzo, un día cálido y sofocante. Salió a las 2 en punto, como siempre. Le di un beso antes de que se fuera, le arreglé el cuello de la camisa y le dije, «Maneja con cuidado». Él sonrió, con esa sonrisa que conocía desde hacía casi 40 años, y respondió, «Siempre lo hago, mi amor». Fui a hacer compras al mercado. Estaba en el pasillo de las frutas, eligiendo naranjas, cuando mi celular sonó. Era Sebastián, nuestro hijo mayor. Su voz sonaba extraña, demasiado controlada, como si estuviera sosteniendo algo muy pesado y tratando de no dejarlo caer. «Mamá, tienes que venir al hospital, ahora». Mi corazón se aceleró. Sentí que mis manos se enfriaban. «¿Qué pasó? ¿Es Mariana? ¿Los nietos?» «Es papá. Se sintió mal en la oficina. Se desmayó. Por favor, ven rápido». Dejé todo en el carrito. Las naranjas, las compras, mi bolso casi cayéndose. Corrí al estacionamiento. Mis manos temblaban tanto que casi no pude meter la llave en el encendido. El hospital estaba a 15 minutos de casa, en la colonia Roma. Conduje en 10, pasándome semáforos en amarillo, rezando en voz baja. Sebastián me esperaba en el pasillo de urgencias. Cuando lo vi de lejos, lo supe. Lo supe incluso antes de que hablara. Su rostro estaba gris, sus ojos rojos, sus hombros caídos. Cuando me vio, bajó la cabeza. No necesitó palabras. Yo ya lo sabía. «Mamá, lo siento mucho». Papá no resistió. Javier había muerto. Infarto fulminante. 59 años. Saludable. Activo. Salía a caminar todas las mañanas. No fumaba. Bebía socialmente. Y de repente, muerto. Cayó en la oficina, frente a sus colegas, y cuando la ambulancia llegó, ya era demasiado tarde. No lloré en el momento. Me quedé allí parada, mirando a Sebastián, tratando de procesar esa información. Mi esposo estaba muerto. El hombre con quien compartí una cama durante 38 años. El padre de mis hijos, muerto. Todos encontraron extraño que no llorara. La gente me abrazaba en el hospital, decían que era el shock, que el dolor aún no había llegado, que llegaría después,
cuando lo asimilara. Pero no era eso. No era shock. Era otra cosa. Una sensación extraña en el pecho. Como si una puerta se hubiera abierto dentro de mí. Como si pudiera respirar de una manera que no lo había hecho en mucho tiempo. Libertad. Me sentí libre. Y eso me asustó más que su propia muerte. ¿Qué clase de esposa siente alivio cuando su marido muere? ¿Qué clase de persona era yo? El funeral fue un sábado lluvioso en la Ciudad de México. La iglesia de San Hipólito estaba abarrotada. Colegas de trabajo de Javier, amigos de la universidad, vecinos, gente que ni siquiera conocía. Todos hablando de lo trabajador, dedicado, honesto e íntegro que era. Escuché todo eso y me sentí desconectada, como si estuvieran hablando de un extraño. No porque Javier fuera diferente a lo que decían, sino porque yo estaba empezando a darme cuenta de que quizás nunca lo había conocido de verdad. Mariana lloró durante todo el funeral. Ella siempre fue más cercana a su padre. La consentida de papá. Sebastián estaba más contenido, pero vi las lágrimas escurrir cuando cerraron el ataúd. ¿Y yo? Yo estaba allí, de negro, aceptando las condolencias, agradeciendo a la gente que traía comida, flores, palabras vacías de consuelo. Pero por dentro, solo sentía ese vacío extraño. El lunes siguiente, 2 días después del entierro, llegó una carta. Sobre blanco. Mi nombre escrito a máquina con letras negras. Sin remitente. Abrí sin pensarlo mucho. Dentro había una hoja de papel con membrete del Banco de México. Leí una vez. Luego leí de nuevo, más despacio, tratando de entender. Estimada señora Sofía Rangel, lamentamos profundamente el fallecimiento de su esposo, Javier Rangel. Conforme a los registros de nuestro sistema, usted figura como cotitular de la Caja de Seguridad número 1847. El alquiler de la caja está pagado hasta el mes de diciembre del presente año. Solicitamos que se ponga en contacto con nosotros lo antes posible para programar el acceso al contenido. Atentamente, Gerencia del Banco de México. Me quedé mirando ese papel sin entender. ¿Caja de seguridad? ¿Qué caja de seguridad? Javier nunca había mencionado nada sobre una caja. En 38 años de matrimonio, ni una palabra, ni una alusión, nada. Llamé al banco de inmediato, manos temblando, corazón acelerado. La señorita de atención fue educada y profesional. Sí, había una caja a nombre de Javier Rangel y Sofía Rangel. Sí, yo era cotitular. Sí, podía acceder a ella. ¿El miércoles a las 10 de la mañana me vendría bien? ¿Podía ser antes? Miércoles. Dentro de 2 días, 48 horas que parecieron 48 años. Pasé el lunes entero sin dormir, caminando por la casa como un fantasma en la colonia Condesa, abriendo cajones, mirando papeles, buscando cualquier pista, cualquier explicación. Todo parecía normal. Documentos organizados en carpetas con etiquetas, cuentas en orden alfabético, la letra impecable de Javier en cada etiqueta, cada anotación. Recibo de luz, recibo de agua, predial, impuesto sobre la renta. Todo allí, todo en orden. Pero había algo mal. Lo sentía. Como cuando vuelves a casa y sabes que alguien estuvo allí, revolvió tus cosas, pero no puedes probarlo. Esa sensación de invasión, de violación. ¿Pero violación de qué? Aún no lo sabía. El martes por la noche, Sebastián apareció. Parecía exhausto, ojos hundidos, barba sin afeitar, la corbata floja. La muerte de su padre había sido un golpe duro para él, para todos nosotros. Mamá, necesitamos hablar. Esas palabras. Todo el mundo sabe que nada bueno viene después de ellas. Nos sentamos en la cocina. Él puso una carpeta gruesa sobre la mesa, el tipo de carpeta que usan los abogados, marrón con elástico. Estaba organizando los documentos de la oficina de papá.
Los papeles de su constructora. Hay algo raro aquí, algo que no cuadra. Mi estómago se revolvió. ¿Qué clase de cosa? Sebastián abrió la carpeta. Dentro había estados de cuenta bancarios, papeles que yo nunca había visto, números que no tenían sentido. Él señaló una línea específica. La cuenta conjunta de ustedes, mamá, la que siempre tuvo su dinero, está prácticamente en ceros. Solo tiene 12,000 pesos. 12,000 pesos. ¿Cómo que en ceros? Sebastián, no es posible. Tiene que haber un error. Siempre tuvimos dinero en esa cuenta. Tu papá recibía su sueldo, yo recibía mi pensión. ¿Cómo puede estar en ceros? No sé, mamá, pero aquí está. Y hay más. La cuenta de ahorro que tenían, la que papá siempre decía que era para emergencias, ya no existe. Fue cerrada hace 6 meses. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Y el seguro de retiro? ¿Las inversiones que hacía tu papá? Sebastián negó con la cabeza lentamente, como si tuviera miedo de romperme con las palabras. No encontré nada, mamá. Nada. Busqué en todos los documentos de su oficina. Llamé al contador, al gerente del banco. Nada. Es como si no existiera. Pero tiene que existir. Tu papá trabajó toda su vida. Siempre guardamos dinero. Siempre. ¿A dónde fue? No lo sé, pero voy a descubrirlo. Esa noche no pegué ojo. Estuve acostada en el lado vacío de la cama, mirando el techo que conocía de memoria. Cada grieta, cada mancha de humedad. Pensando en los martes, en los 38 años de martes. Voy a resolver unas cosas en el banco. ¿Qué estaba resolviendo? ¿Qué estuvo haciendo todo ese tiempo? Los recuerdos comenzaron a volver. Pequeños detalles a los que nunca había prestado atención. Javier regresando del banco tenso, irritado, distraído. Yo preguntaba, ¿todo bien, mi amor? Y él respondía, todo, solo cansado. ¿Cuántas veces, cuántos martes regresó así? Y yo nunca lo cuestioné, nunca investigué. Porque confiar era más fácil que dudar. El miércoles llegó frío y gris. El tipo de día que parece anunciar problemas. Me vestí con cuidado. Pantalón negro, blusa blanca, saco azul marino. No era ropa, era armadura. Me miré en el espejo. 60 años. Cabello canoso que me empeñaba en teñir de castaño. Arrugas alrededor de los ojos. Marcas de una vida vivida. Pero ¿qué vida había sido esa, después de todo? Sebastián quiso ir al banco conmigo, pero le dije que no. Fuera lo que fuera que me estuviera esperando en esa caja de seguridad, necesitaba verlo primero. Sola. Algunas cosas hay que enfrentarlas sin público. El banco era moderno. Un edificio de cristal ahumado en el centro de la ciudad. Cristal, acero, luces frías que hacían que todo pareciera artificial. La gerente me recibió en la recepción. Una mujer de unos 50 años, cabello recogido en un moño perfecto, traje sastre gris, sonrisa profesional. Señora Rangel, mis más profundas condolencias. Su esposo fue cliente durante muchos años, un hombre admirable. Admirable. Esa palabra de nuevo. Todo el mundo pensaba que Javier era admirable. ¿Sería yo la única que estaba empezando a dudar? Me llevó al sótano. Bajamos en un ascensor silencioso. Cuando las puertas se abrieron, vi una sala larga con paredes cubiertas de pequeñas puertas de metal, cajas de seguridad, cientos de ellas, cada una guardando los secretos de alguien. Número 1847, dijo, deteniéndose frente a una puerta pequeña en medio de la pared. Usó 2 llaves, una suya, una que me entregó, para abrir. Dentro había una caja metálica, alargada, pesada por la forma en que la jaló. La dejaré a gusto, señora Rangel. Hay una salita allí donde puede examinar el contenido con total privacidad, el tiempo que necesite, sin prisas. Salió. Me dejó sola con esa caja. La llevé a la salita. Una mesa blanca, 2 sillas, una lámpara fluorescente zumbando suavemente. Puse la caja sobre la mesa y me quedé mirándola por un largo tiempo.
Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Mis manos estaban sudando. Respiré hondo 3 veces, como aprendí en esas clases de yoga que tomé hace años. Pero no sirvió de nada. El miedo seguía allí, frío en la boca del estómago. Abrí la caja. Dentro había carpetas, muchas de ellas, organizadas con ese esmero típico de Javier. Etiquetas escritas a mano, todo en su lugar, todo en orden, como siempre. La primera carpeta estaba marcada. Inversiones reales. No abrir. No abrir. Él había escrito eso, como si supiera que un día alguien la encontraría, como si hubiera dejado una advertencia. Pero abrí. Claro que abrí. Lo que vi me quitó el aliento. Páginas y más páginas de pérdidas. Acciones que se desplomaron, empresas que quebraron, negocios que nunca funcionaron, inversiones en startups que desaparecieron, aplicaciones en fondos que se hicieron polvo, cientos de miles de pesos perdidos. Pero no eran cuentas que yo conocía. No eran las inversiones que Javier me mostraba. Eran cuentas secretas, solo a su nombre. Cuenta en Bancomer. Pérdida de 85,000 pesos. Cuenta en Citibanamex. Pérdida de 120,000 pesos. Cuenta en una casa de bolsa de la que nunca había oído hablar. Pérdida de 210,000 pesos. Los números bailaban frente a mí. ¿Cuánto dinero era aquello? ¿Cuánto de nuestra vida había sido tirado a la basura? La segunda carpeta era aún peor. Mucho peor. Préstamos. Urgente. Abrí con manos que ya temblaban incontrolablemente. Préstamos. 3 de ellos. Todos usando nuestra casa como garantía. La casa en la que habíamos vivido durante 40 años, en la colonia del Valle. La casa donde crié a mis hijos. La casa donde planté rosales en el jardín, donde pinté cada habitación, donde guardé cada recuerdo. Javier había puesto nuestra casa en riesgo. La había usado como garantía para conseguir dinero. Y yo no sabía nada, ni una palabra. Ni una conversación. Primer préstamo, 110,000 pesos. Segundo préstamo, 120,000 pesos. Tercer préstamo, 90,000 pesos. Deuda total, 320,000 pesos. Sobre nuestra casa, mi casa. Mis manos temblaban tanto que casi dejo caer la carpeta. El aire parecía haberse esfumado de esa salita. No podía respirar bien. La sala parecía estar girando. Me apoyé en la mesa, cerré los ojos, intenté concentrarme. Pero los números seguían allí, quemando detrás de mis párpados. 320,000 pesos. La tercera carpeta me destruyó por completo. Tarjetas de crédito. SRR. SRR Sofía Rangel Robles. Mi nombre de soltera, mi nombre completo. Abrí la carpeta. Tarjetas de crédito. 15 de ellas. Todas a mi nombre. Cuentas que nunca abrí. Tarjetas que nunca vi. Pero ahí estaban. Mi nombre completo. Mi CURP. Mi fecha de nacimiento. Mi firma. Solo que no era mi firma. Era parecida. Muy parecida. Pero no era mía. Era falsificada. Javier había falsificado mi firma. Mi propio marido me había robado la identidad. Revisé cada tarjeta, una por una, con manos que ya no dejaban de temblar. Banco Azteca, límite de 10,000, excedido en 12,000. Santander, límite de 15,000, excedido en 17,000. HSBC, límite de 8,000, excedido en 9,000. Y así sucesivamente. 15 tarjetas, todas excedidas, todas con intereses acumulados, todas con mi nombre, mi CURP, mi supuesta firma. Deuda total en las tarjetas, 110,000 pesos. Todo a mi nombre, todo sin yo saberlo. Cada compra, cada retiro, cada pago mínimo, todo hecho por Javier, usando mi nombre, destruyendo mi crédito, convirtiéndome en deudora sin que yo lo supiera. Me quedé sentada allí. ¿Por cuánto tiempo? No sé. Podrían haber sido 10 minutos. Podría haber sido 1 hora. El tiempo se había detenido. Estaba atrapada en esa salita blanca, con esas carpetas abiertas frente a mí, tratando de procesar lo que estaba viendo.
tratando de entender cómo el hombre que juró amarme, protegerme, respetarme, me había hecho esto. Todas las preguntas que no hice, todos los documentos que no cuestioné, todas las veces que me dijo, deja que yo me encargue, y yo lo dejé. Porque confiar era más fácil. Porque amar era no dudar. Porque en 38 años de matrimonio construyes una historia y crees en ella, incluso cuando la historia es mentira. En el fondo de la caja había un sobre, papel crema, grueso, de calidad. Mi nombre escrito a mano por Javier en el frente. Esa letra que conocía tan bien. La letra que escribía notas de amor cuando éramos novios. La letra que firmaba las boletas escolares de los muchachos. La letra que escribió Te amo en cientos de tarjetas de cumpleaños, Navidad, día de San Valentín. Abrí el sobre con manos firmes. El dolor, el shock, todo se había disipado. Lo que quedó fue algo más frío, más nítido. Ira, pura y cristalina. Dentro había una carta, varias páginas escritas a mano. Empecé a leer. Sofía, mi amor, si estás leyendo esto, yo ya morí. Y encontraste la caja, encontraste todo, y ahora lo sabes. Lo siento mucho. Sé que estas palabras son vacías. Sé que las disculpas no son suficientes, pero necesito intentar explicar. Necesito que entiendas, aunque no puedas perdonarme. Continúa. Hace 5 años surgió una oportunidad, una constructora nueva, con proyectos grandes, contratos garantizados con el gobierno, en el nuevo aeropuerto. El dueño era un conocido mío de la universidad. Me llamó para invertir. Dijo que era certeza absoluta, ganancia garantizada. Yo podría triplicar nuestro dinero en 2 años. Pensé en ti, en nosotros, en poder darte una vejez tranquila. Viajes, a Cancún, confort, seguridad. Él seguía. Puse todo lo que teníamos, todos los ahorros, el seguro de retiro, las inversiones, todo. Pensé que en 6 meses doblaría el dinero y tú nunca necesitarías saber el riesgo que corrí. Pero la constructora quebró. El tal amigo desapareció y perdí todo. 400,000 pesos, 40 años de trabajo, evaporados. Mis manos apretaron el papel con tanta fuerza que casi lo rasgaron. 400,000 pesos, toda nuestra vida ahorrando, todo el futuro que planeamos, tirado a la basura en una apuesta, una maldita apuesta. La carta continuaba. Entré en pánico. No podía contártelo, no podía ver la decepción en tus ojos. Entonces intenté arreglarlo. Hice el primer préstamo, 10,000 pesos. Pensé que lograría invertir en algo más pequeño, más seguro, y recuperar al menos parte del dinero. Lo perdí todo de nuevo. Hice el segundo préstamo, luego el tercero, siempre pensando que a la próxima acertaría, que a la próxima lo recuperaría todo. Explicó las tarjetas. Las tarjetas a tu nombre. Sofía, sé que esto es imperdonable, pero los bancos ya no me daban crédito. Mi historial estaba sucio. Entonces usé el tuyo. Pensé que sería temporal. Que lo pagaría todo antes de que lo descubrieras. Pero la deuda solo crecía. Los intereses, los pagos mensuales, todo fuera de control. Los martes. Las idas al banco cada martes eran para intentar negociar, reestructurar deudas, conseguir más plazo, más tiempo, siempre más tiempo. Los gerentes ya me conocían, ya sabían que estaba hundido, pero yo seguía intentando, seguía creyendo que encontraría una manera, que te protegería de esto. La confesión final. Cuando leas esto, probablemente estaremos en la ruina. La casa irá a remate en unos meses. El banco ya inició el proceso. Tu crédito está destruido. Tu historial está sucio. Todo por mi culpa. Sé que me odiarás. Y tienes todo el derecho. Quería protegerte de mis errores, pero todo lo que conseguí fue hacer que pagaras por ellos. Terminaba. No pido perdón porque sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que cada decisión equivocada que tomé fue intentando arreglar la anterior. Fue una avalancha, y no pude detenerla. Te amé todos los días de estos 38 años. Esa parte siempre fue verdad.
siempre. Pero mi amor no fue suficiente para protegerte de mí mismo. Disculpa por todo. Por favor, cuida de los muchachos. Diles que su padre fue débil, cobarde, pero que los amaba. Javier. Doblé la carta lentamente, muy lentamente. La volví a poner en el sobre. Guardé todo en la caja con cuidado, cada carpeta en su lugar, cada documento organizado. Me levanté. Mis piernas estaban temblorosas, pero no iba a caer. No allí, no ahora. Salí de esa sala con la cabeza en alto. La gerente me esperaba afuera, con el rostro preocupado. ¿Se encuentra bien, señora Rangel? La miré a los ojos. No, pero lo estaré. Necesito copias de todo lo que está en esa caja. Cada documento, cada papel. Y necesito el nombre de un buen abogado, el mejor que conozca. Sus ojos se abrieron. Ella entendió. Claro que entendió. Probablemente ya había visto casos así antes. Secretos guardados en cajas fuertes. Vidas destruidas en cajas de metal. Yo misma hago las copias, señora Rangel. Y conozco a una abogada excelente, licenciada Mónica Torres, especialista en Derecho Familiar y Fraudes Financieros. Puedo llamarla ahora, si usted quiere. Quiero, por favor. Mientras ella hacía las copias, me senté en la recepción del banco. Gente entrando y saliendo. La vida normal ocurriendo alrededor. Pero mi vida acababa de explotar. Todo lo que creía saber era mentira. Todo lo que planeé era ilusión. Y el hombre que amé durante 38 años era un extraño. Cuando llegué a casa, ya eran más de las 2 de la tarde. El coche de Sebastián estaba en la cochera. Debía haber estado esperando durante horas. Entré por la puerta principal y lo encontré en la sala, caminando de un lado a otro con el celular en la mano. Cuando me vio, corrió hacia mí. «¿Mamá?» Estaba preocupado. No contestabas el teléfono. Pensé que... Todo está bien, hijo. O mejor dicho, no lo está, pero voy a sobrevivir. Notó la carpeta gruesa que yo cargaba, las copias que el banco había hecho. ¿Qué es eso? Siéntate. Necesito mostrarte algo. Y tienes que llamar a Mariana. Ella necesita saberlo también. Sebastián llamó a su hermana. Ella llegó en media hora, los ojos aún hinchados de tanto llorar. Desde el funeral, Mariana no dejaba de llorar. La muerte de su padre había roto algo en ella, y lo que estaba a punto de contar iba a romperlo aún más. Nos sentamos los tres en la mesa de la cocina, la misma mesa donde tuvimos tantas comidas familiares, cumpleaños, navidades, domingos comunes. Ahora iba a ser el lugar donde yo destruiría la imagen que mis hijos tenían de su padre. Abrí la carpeta, saqué los documentos, uno por uno. Los puse en la mesa con cuidado. Esto es lo que encontré en la caja de seguridad que su padre mantuvo en secreto durante años. Quizás décadas. No sé con certeza. Sebastián tomó el primer documento. Las inversiones perdidas. Vi cómo su rostro cambiaba de color mientras leía. Mariana miraba por encima de su hombro, sin entender al principio. Luego entendiendo. Luego poniéndose pálida. ¿400,000 pesos? Susurró Sebastián. ¿Papá perdió 400,000 pesos? No. Él tiró a la basura 400,000 pesos. En inversiones arriesgadas, sin consultarme, sin decirme, todo a escondidas. Le mostré los préstamos. Usó nuestra casa como garantía. 3 veces, 320,000 pesos de deuda. La casa donde crecieron, donde está cada recuerdo nuestro, la puso en riesgo. Mariana comenzó a llorar. No, papá no haría eso. Tiene que haber un error, alguna explicación. Puse las tarjetas de crédito en la mesa. 15 estados de cuenta, mi nombre en todos. Falsificó mi firma. Abrió tarjetas de crédito a mi nombre. 110,000 pesos de deuda. Todo a mi nombre. Mi CURP. Mi crédito destruido. Sebastián se puso blanco, completamente blanco. Esto es un delito. Esto es robo de identidad. Lo sé. ¿Pero por qué? ¿Por qué haría esto papá?
Le entregué la carta. Lee, él lo explicó todo, o intentó explicarlo. Sebastián leyó en voz alta. Cada palabra era una puñalada. Mariana lloraba más fuerte con cada frase. Cuando terminó, se hizo un silencio pesado. El tipo de silencio que viene después de una explosión. «Mamá», dijo Sebastián finalmente, con la voz embargada, «esto es muy malo, muy, muy malo. La casa, tus ahorros, tu crédito, todo fue destruido». «Lo sé». «¿Cómo es que estás tan tranquila?» Lo miré. A los dos, mis hijos, que aún eran inocentes en la mañana, que se despertaron pensando que su padre era un héroe, y ahora sabían la verdad. Porque la rabia no va a resolver nada ahora. Necesito un plan, necesito estrategia, necesito luchar. Y ustedes dos van a ayudarme. Mariana negó con la cabeza, aún llorando. No puedo creerlo, no puedo. Papá, él siempre fue ¿Tan qué? ¿Tan confiable? ¿Tan honesto? Pues sí, hija. Yo también lo creía. Pero la verdad es esta. Y cuanto antes la aceptemos, antes podremos empezar a arreglarlo. Esa noche no pude dormir de nuevo. Estaba exhausta, pero mi mente no paraba. Repasaba los últimos años, buscando señales que me perdí, pistas que ignoré, y encontré varias. Javier enojándose cuando preguntaba por dinero. «Déjalo, Sofía. Yo sé lo que estoy haciendo». Javier cambiando de tema cuando yo hablaba de la jubilación. «Hablamos de eso después». Javier saliendo nervioso los martes, regresando tenso, bebiendo más de lo normal. Las señales estaban allí. Yo fui quien eligió no verlas, o él era demasiado bueno escondiéndolas. Probablemente ambas cosas. A la mañana siguiente, Mariana apareció temprano, sin avisar. Tocó a la puerta a las 7 de la mañana. Cuando abrí, entró como un huracán. «Mamá, no podemos hacer esto». ¿Hacer qué? Destruir la memoria de papá, demandar a los bancos, decir que cometió delitos. No podemos. Respiré hondo. «Mariana, no voy a quedarme con casi $500,000 de deuda para proteger la memoria de un hombre que me mintió durante años. Pero era nuestro padre, te amaba. Y también me robó. Las dos cosas pueden ser ciertas». Comenzó a llorar de nuevo. «La gente hablará. Nos juzgarán. Dirán cosas horribles sobre él, sobre nosotros. Y lo harán. Pero prefiero que digan la verdad a vivir en una mentira». Salió dando un portazo. Sebastián llamó una hora después, diciendo que su hermana estaba inconsolable, que yo necesitaba tener paciencia con ella, que lo entendería. Pero yo no estaba tan segura. La abogada, licenciada Mónica Torres, me recibió un lunes. Oficina en el centro, moderna, ventanas grandes con vista a toda la ciudad. Era una mujer de unos 40 años, cabello corto, traje sastre negro, mirada directa y firme. El tipo de mujer que no acepta tonterías. Le conté todo. No omití ningún detalle. Las inversiones, los préstamos, las tarjetas, las firmas falsas, la carta confesándolo todo. Ella escuchaba sin interrumpir, tomando notas en una tableta. Cuando terminé, se recostó en la silla y me miró por un largo momento. «Señora Rangel, seré completamente directa con usted. Este es uno de los peores casos de abuso financiero conyugal que he visto en mi carrera. Y he visto muchos. Muchos». La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotras. Abuso. Su marido destruyó sistemáticamente su seguridad financiera a lo largo de años. Esto no es mala gestión de dinero. Esto no es un error de juicio. Es fraude deliberado. Es robo de identidad. Es un delito previsto en el Código Penal. Pero él murió. ¿Qué podemos hacer? Podemos probar que usted no fue cómplice. Podemos impugnar cada una de esas deudas. Posiblemente podemos salvar su casa probando que los préstamos fueron fraudulentos. Podemos limpiar su nombre en las agencias de crédito. Pero, señora Rangel, hizo una pausa. Será una guerra. Tardará al menos 6 meses. Probablemente más de 1 año, y costará dinero que imagino que usted no tiene en este momento. ¿Cuánto?
Mis honorarios serían 30,000 pesos, más gastos procesales, peritajes, documentación. En total, unos 45,000. Pensé en los 12,000 pesos en la cuenta, en los ahorros en ceros, en la pila de deudas. No tengo ese dinero. Me lo imaginé. Puedo hacer lo siguiente. Le cobro 5,000 ahora para iniciar los procesos. El resto lo fraccionamos según usted pueda. No es lo ideal, pero se puede hacer. Porque este caso usted tiene que ganarlo, y yo me aseguraré de que lo gane. Esa noche llamé a Sebastián. Le conté sobre la reunión con la abogada, sobre los costos, sobre todo. Se quedó en silencio por un momento. Mamá, tengo unos 15,000 pesos ahorrados. Es para la remodelación de la casa, pero eso puede esperar. Te los daré. Sebastián, no, ese dinero es tuyo. No discutas. Eres mi madre. Papá te hizo esto a ti, a nosotros. Yo voy a ayudar. Punto final. Lloré por teléfono. Por primera vez desde que Javier murió, lloré de verdad, no de dolor, de gratitud. Mariana, por otro lado, todavía no me hablaba. Me envió un correo electrónico corto y frío. Mamá, necesito espacio. No puedo lidiar con la forma en que estás destruyendo la memoria de papá. Lo siento. Sebastián dijo que eventualmente lo entendería, que solo necesitaba tiempo. Pero yo había visto este patrón antes, en otras familias, en otros casos. La persona que se niega a creer la verdad, la que prefiere la mentira cómoda a la verdad dolorosa. Las semanas siguientes fueron un huracán de papeleo. La licenciada Mónica era eficiente como una máquina. Registró impugnaciones en todas las agencias de protección al crédito, buró de crédito, círculo de crédito. Contactó a cada administradora de tarjeta de crédito con documentación probando que las firmas eran falsas. Reunió pruebas, montó un caso sólido. Contratamos a un perito en caligrafía, un señor de unos 70 años, retirado de la Fiscalía General de la República. Analizó cada firma de las tarjetas. Comparó con documentos míos verdaderos, pasaporte, credencial de elector, declaraciones de impuestos antiguas. Él confirmó lo que yo ya sabía. Señora Rangel, estas firmas no fueron hechas por usted. Son buenas imitaciones, muy buenas, pero no son suyas. Hay pequeñas diferencias en la presión del bolígrafo, en la inclinación de las letras, en la velocidad del trazo. Quien hizo esto, la conocía bien. Practicó bastante, pero no fue usted. Cada palabra suya era una confirmación. Y cada confirmación era una puñalada. Javier había practicado mi firma, se había dedicado a aprender cómo yo escribía, para poder robarme mejor. Sebastián se convirtió en mi mano derecha. Organizó todos los archivos de Javier. Hizo hojas de cálculo detalladas de cada inversión perdida, de cada préstamo, de cada tarjeta. Creó una línea de tiempo mostrando cuándo se cometió cada fraude. Asistió a reuniones. Habló con gerentes de banco. Investigó como perro rastreando hueso. Una noche, estábamos sentados en la mesa de la cocina, rodeados de papeles, cuando él me miró con una expresión extraña. Mamá, necesito contarte algo que nunca te conté. Dejé el bolígrafo. Mi estómago se encogió. Dime. Hace unos 3 años, papá me buscó. Me dijo que tenía una increíble oportunidad de inversión, una constructora, contratos garantizados, ganancia segura en 6 meses. Quería que yo invirtiera 50,000 pesos con él. Mi corazón se hundió. Sebastián, por favor, dime que no le diste ese dinero. Casi lo hago, mamá, casi. Tenía 50,000 ahorrados. Eran mis ahorros de años, para dar el enganche de un apartamento más grande, para la universidad de mis hijos en el futuro. Y papá habló con tanta certeza, con tanto entusiasmo. Dijo que en 6 meses yo tendría 100,000. Respiró hondo, pero Juliana no lo creyó, mi esposa. Ella dijo, si es tan garantizado, si es tan seguro, ¿por qué tu papá necesita nuestro dinero? ¿Por qué no usa su propio dinero? Peleamos feo por eso. Me enojé mucho con ella.
Pensé que estaba desconfiando de mi padre sin motivo, pero ella no cedió. Dijo, o eliges invertir con tu papá, o sigues casado conmigo, pero las dos cosas no se pueden. Entonces le dije que no a papá. Sebastián me miró con ojos asombrados, llenos de culpa. Creo que ya estaba hundido en esa época. Creo que la constructora ya había quebrado. Creo que estaba desesperado, tratando de usar mi dinero para cubrir sus propios errores. Si yo hubiera dicho que sí, habríamos perdido todo también. Juliana me salvó, y yo casi no la perdono por eso. Sostuve su mano sobre la mesa. Pero no invertiste. Gracias a Dios que no invertiste. ¿Y sabes lo que me dice eso? Que tu padre se estaba ahogando. Y la gente que se ahoga se agarra de cualquier cosa, cualquier persona, incluso si hunde a todos juntos. ¿Crees que habría continuado pidiendo dinero a otras personas, a sus amigos, a sus parientes? Creo que estaba haciendo cualquier cosa para mantenerse a flote, y cuando estamos en ese estado, perdemos la noción de lo correcto y lo incorrecto, o elegimos ignorarla. 3 meses después de la muerte de Javier, tuvimos nuestra primera victoria. 2 administradoras de tarjetas de crédito acordaron que las firmas eran falsificadas. Eliminaron las deudas de mi reporte de crédito. 23,000 pesos de deuda borrados. No era todo, ni cerca de todo, pero era una prueba de que la verdad podía vencer, aunque lentamente. Mariana todavía no me hablaba. Intentaba llamarla, le enviaba mensajes, nada. Me había bloqueado en todo. Sebastián decía que estaba en su propio proceso, que tenía que respetarlo, pero dolía. Dolía perder a mi marido y a mi hija en el mismo año. El proceso de los préstamos de la casa era más complicado. El abogado del banco argumentaba que, como esposa de Javier, yo me había beneficiado del dinero de los préstamos, aunque no hubiera firmado, aunque no lo supiera. La licenciada Mónica refutó con fuerza. Ella puede probar que nunca vio esos fondos. Fueron depositados en cuentas exclusivamente a nombre de él, gastados en inversiones que fracasaron antes de que ella supiera que existían. Ella fue víctima, no cómplice. Tendremos que ir a juicio, me dijo en una de nuestras reuniones. Un juez tendrá que decidir si usted es responsable por deudas contraídas a través de fraude, incluso estando casada con quien cometió el fraude. ¿Vamos a ganar? Ella dudó. Y yo agradecí la honestidad. Creo que sí. Tenemos un caso fuerte, pero no puedo garantizarlo. Es un terreno jurídico complejo. Ya ha habido decisiones para ambos lados. La audiencia fue programada para septiembre. 6 meses después de la muerte de Javier. 6 meses que parecieron 6 años. En las semanas previas a la audiencia, hice algo que no hacía en años. Busqué empleo. A los 60 años, yo no era precisamente solicitada en el mercado laboral. Pasé la mayor parte de mi vida adulta como ama de casa. Volví a trabajar como profesora de inglés en escuelas de idiomas después de que los hijos crecieron. Me jubilé hace 2 años, soñando con viajar, conocer el mundo, disfrutar de los nietos, disfrutar de la vida que había construido. En su lugar, estaba postulándome a vacantes en tiendas de ropa, restaurantes, supermercados, cualquier lugar que contratara a alguien que necesitaba empezar de cero a los 60. Una escuela de idiomas me llamó para una entrevista. Instituto Windsor, en la Colonia Juárez. La dueña era una mujer de unos 70 años, cabello completamente blanco que no intentaba esconder, gafas de colores rojo vivo, sonrisa amable que alcanzaba los ojos. Entonces, Sofía, dijo, mirando mi currículum escaso. Profesora de inglés durante 15 años, jubilada hace 2 años, casada por casi 40 años. ¿Por qué quiere volver a trabajar ahora? Pude haber mentido, inventado algo sobre el aburrimiento, sobre querer mantenerme activa, sobre no soportar estar en casa. Mentiras educadas que la gente dice en las entrevistas. Pero estaba cansada de mentiras, incluso las educadas. Mi marido murió hace 4 meses.
Después de que murió, descubrí que me robó la identidad. Falsificó mi firma. Abrió tarjetas de crédito a mi nombre. Destruyó nuestras finanzas. Necesito un empleo porque estoy luchando para no perder mi casa. Doña Irma, ese era su nombre, puso el currículum en la mesa lentamente. Me miró por un largo tiempo. Una mirada que no era de lástima. Era de reconocimiento, de alguien que ya había visto este tipo de cosas antes. Luego sonrió. No una sonrisa educada, una sonrisa real. ¿Cuándo puede empezar? Comencé a trabajar a la semana siguiente, 3 días a la semana. Lunes, miércoles y viernes, de las 2 a las 6 de la tarde. El sueldo no era alto, 18,000 pesos al mes. Pero era algo. Más importante, me daba un lugar a donde ir. Un propósito más allá de solo sobrevivir cada día. Me gustaba enseñar, siempre me gustó. Me gustaba ver el momento en que algo hacía clic en la cabeza del alumno. Cuando finalmente entendían la diferencia entre present perfect y simple past. Cuando lograban formar una frase completa. Cuando comenzaban a pensar en inglés, no traduciendo palabra por palabra. Doña Irma y yo nos hicimos amigas rápidamente. Ella también tenía una historia. Todo el mundo la tiene. Una tarde, mientras organizábamos libros en la sala de profesores, me contó. Estuve casada durante 12 años, dijo. Terminé el matrimonio hace 30 años, la mejor decisión de mi vida. ¿Por qué? Él no era deshonesto con el dinero, al menos no que yo sepa, pero era deshonesto con todo lo demás. Otras mujeres, otras vidas, otras versiones de sí mismo. Cada día era una persona diferente, dependiendo de quién estuviera mirando. Ella arregló una pila de gramáticas. Cuando finalmente me fui, ¿sabes lo que la gente me dijo? Que estaba exagerando, que todos los matrimonios tienen problemas, que debería esforzarme más, ir a terapia de pareja, ser más comprensiva, más paciente, más tolerante. Me miró. ¿Pero sabes lo que aprendí? La gente que te dice que te esfuerces más, generalmente, es la que nunca tuvo que esforzarse de verdad, que nunca tuvo que elegir entre mantener viva la mentira o salvar su propia vida. Sus palabras se quedaron conmigo, porque era exactamente eso lo que yo estaba haciendo, salvando mi propia vida. Aunque costara la memoria de Javier, aunque costara mi relación con Mariana, aunque costara todo. La audiencia en el tribunal fue un jueves, septiembre, frío. Lluvia amenazando todo el día pero sin caer de verdad. Sebastián fue conmigo. Vestimos ropa formal, él de traje, yo de conjunto azul marino, como si fuéramos a una boda, no a una guerra. Mariana no respondió mi invitación, ni por mensaje, ni por correo electrónico. Silencio total. La noche anterior, envió un mensaje corto a través de Sebastián. No puedo ver que le hagas esto al nombre de papá, lo siento. Le respondí a través de Sebastián también. Lo entiendo, te amo de todos modos. El tribunal era más pequeño de lo que imaginaba. No como en las películas. No tenía esa grandiosidad. Era una sala común, sillas de plástico, mesa de madera, bandera de México en una esquina, aire acondicionado ruidoso. El juez era un hombre de unos 60 años, cabello canoso, gafas de montura gruesa, expresión seria, pero no hostil. Se llamaba licenciado Carlos Eduardo Alarcón. La licenciada Mónica había investigado sobre él. Dijo que era justo, riguroso con las pruebas, pero justo. El abogado del banco habló primero. Un hombre joven, de unos 30 y tantos, traje caro, confianza de quien aún no ha perdido nada importante en la vida. Argumentó que yo era esposa de Javier, que vivía en la casa financiada por los préstamos, que me beneficié del matrimonio, que por lo tanto era responsable de las deudas, incluso sin haber firmado, incluso sin saberlo. Señoría, dijo con voz firme, la institución financiera actuó de buena fe. Concedió los préstamos siguiendo todos los protocolos, verificó la documentación, registró las garantías.
El hecho de que la esposa no tuviera conocimiento no anula el contrato, especialmente considerando que ella se benefició indirectamente de los recursos. La licenciada Mónica se levantó cuando fue su turno. Era más pequeña que el abogado del banco, pero cuando habló, llenó la sala. Señoría, con todo respeto, mi clienta no se benefició de nada. Los montos de los préstamos fueron depositados en cuentas exclusivas del difunto esposo. Cuentas que ella desconocía. Fueron gastados en inversiones que fracasaron. Inversiones que ella nunca autorizó, nunca supo, nunca participó. Mostró las firmas falsificadas. Aquí está el dictamen del perito de la Fiscalía, retirado con 30 años de servicio, confirmando categóricamente: estas no son firmas de Sofía Rangel, son falsificaciones. Buenas falsificaciones, pero falsificaciones. Mi clienta fue víctima de un delito, robo de identidad cometido por su propio marido. Mostró la carta de Javier. Y aquí está la confesión del propio autor del fraude, admitiéndolo todo: cada deuda, cada falsificación, cada mentira. Esto no es negligencia conyugal, señoría, es un delito. El juez pidió un receso. Salimos al pasillo. Sebastián caminaba de un lado a otro. La licenciada Mónica revisaba mensajes en su celular. Yo sentada en un banco de madera duro, completamente inmóvil. Manos cruzadas en el regazo. Estuviste genial ahí adentro, mamá, dijo Sebastián. Aún no había sido mi turno de hablar, pero él estaba nervioso. Necesitaba decir algo. Asentí con la cabeza. Pero no estaba pensando en el proceso. Estaba pensando en Mariana, en la hija que no podía aceptar lo que su padre había hecho, que necesitaba la mentira, que elegía la ilusión sobre la verdad, y preguntándome si algún día podría perdonarme por decir la verdad. Después de 1 hora y 15 minutos, nos llamaron de vuelta. La licenciada Mónica me llamó a declarar. Me senté en la silla de testigo. Puse la mano izquierda sobre la Constitución. Juré decir la verdad, solo la verdad. Señora Rangel, comenzó la licenciada Mónica, ¿cuándo supo por primera vez sobre estos préstamos? Cuando abrí la caja de seguridad que mi marido mantuvo en secreto, 4 días después de que muriera, después de 38 años de matrimonio. ¿Su marido alguna vez mencionó hacer préstamos usando la casa de ustedes como garantía? Nunca. ¿Usted recibió algún dinero de estos préstamos? No, ni un centavo. Fue todo a cuentas que yo ni siquiera sabía que existían. ¿Usted firmó los documentos de los préstamos? No, no firmé. El abogado del banco se levantó para el interrogatorio. Tenía esa agresividad pulida de abogado corporativo, joven, ambicioso, sin empatía. Señora Rangel, ¿no es cierto que usted confió todas las finanzas a su marido? Sí, confié. Entonces, ¿usted eligió no involucrarse en las decisiones financieras de la familia? Respiré hondo. Lo miré a los ojos. Yo confié en él. Eso no es lo mismo que elegir ser engañada. Confiar en tu pareja no es darle permiso para robar tu identidad. Pero usted se benefició del matrimonio, ¿correcto? ¿Vivía en la casa donde se hicieron esos préstamos? Yo vivía en mi casa. La casa que compramos juntos hace 40 años. La casa que ayudé a pagar durante décadas. La casa que él puso en riesgo sin mi conocimiento, sin mi consentimiento, sin yo tener la menor idea de lo que estaba sucediendo. ¿Usted espera que este tribunal crea que en 38 años de matrimonio nunca sospechó de nada? ¿Nunca notó nada malo? Esa era la pregunta, ¿no es así? La que me hacía a mí misma hace 6 meses, todas las noches, todas las madrugadas sin dormir. Miré al juez, luego al abogado, luego a Sebastián sentado en las sillas del público. Respiré hondo, muy hondo. Mi marido era ingeniero civil, era organizado, metódico, confiable, o eso pensaba yo. Escondió sus errores detrás de una fachada de competencia, detrás de mi confianza, detrás de 38 años, creyendo que amar significaba no cuestionar, no dudar, no fiscalizar las cosas que él me decía que no me preocupara. Hice una pausa. Escondía los estados de cuenta bancarios.
desviaba la correspondencia. Interceptaba llamadas de cobro. Creó todo un sistema para mantenerme en la oscuridad. Y funcionó. Porque yo confié. Porque en 38 años nunca me había dado un motivo para no confiar. Otra pausa. ¿Fui ingenua? Probablemente. ¿Fui tonta? Tal vez. Pero la ingenuidad no es consentimiento para el fraude. Ser tonta no significa que yo autoricé que él destruyera mi vida financiera. El abogado intentó continuar, pero el juez levantó la mano. He escuchado suficiente. Voy a analizar las pruebas y daré mi decisión. Más receso. Esta vez 2 horas, 2 horas eternas. Sebastián compró café en la cafetería del juzgado. Café horrible, aguado, frío. Pero lo bebimos de todos modos. Porque necesitábamos hacer algo con las manos, con la ansiedad. La licenciada Mónica estaba confiada. Su testimonio fue perfecto, verdadero, humano, y tenemos pruebas sólidas. Creo que vamos a ganar. ¿Y si no ganamos? Entonces apelamos, vamos al Tribunal Superior. Pero no será necesario. Confíe en mí. Cuando nos llamaron de vuelta, el juez ya estaba sentado. Tenía una pila de documentos enfrente. Nuestro caso, nuestra vida, reducida a papeles. Analicé todas las pruebas presentadas, comenzó. Voz grave, pausada. Las firmas falsificadas, el dictamen pericial categórico, el testimonio emocionado pero consistente de la demandada, y principalmente la confesión escrita del propio difunto, admitiendo cada acto fraudulento. Miró al abogado del banco. Aunque entiendo la posición de la institución financiera en relación con el beneficio conyugal, no puedo ignorar las evidencias claras y abundantes de fraude sistemático cometido sin el conocimiento o consentimiento de la señora Rangel. Golpeó el mazo. Un golpe seco que resonó en la sala pequeña. Estoy decidiendo a favor de la demandada. Los préstamos fueron contraídos mediante fraude. Son, por lo tanto, nulos. Las hipotecas sobre el inmueble quedan canceladas. La casa permanece a nombre exclusivo de Sofía Rangel, libre de gravámenes. Sebastián apretó mi mano con tanta fuerza que dolió. La licenciada Mónica sonrió. Una sonrisa pequeña, profesional, pero genuina. Y yo sentí que algo que había estado apretado en mi pecho durante meses finalmente se soltaba. Habíamos ganado. La casa estaba a salvo. Pero cuando salimos de ese tribunal a la calle fría de septiembre, no me sentí triunfante. Me sentí cansada, vieja, extrañamente vacía. Porque, ¿qué había ganado realmente? Mi casa, sí. Mi nombre limpio, sí. Pero también había perdido un matrimonio que creí entender. Una pareja que creí conocer. Y posiblemente una hija que tal vez nunca me perdonaría por decir la verdad en voz alta. Esa noche, mi celular sonó. Número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo contestar. Mamá. Era Mariana, la voz embargada, como si hubiera llorado durante horas. Hola, hija. Necesito contarte algo. ¿Puedo ir para allá? Claro. Cuando quieras. Llegó en media hora. Ojos rojos, hinchados, maquillaje corrido, cabello despeinado, traía una carpeta en la mano. Entró sin decir nada. Se sentó en la mesa de la cocina, puso la carpeta sobre la mesa. Después de la audiencia de hoy, fui al banco. Pedí ver todos los registros de papá, esos que le mostraste a la abogada, esos del proceso. Quería probar que estabas equivocada, que había algún error, alguna explicación diferente. Respiró hondo, la voz temblorosa. Pero no estabas equivocada, estaba todo allí, todo lo que dijiste, cada documento, cada falsificación, cada mentira, y había más, mamá, mucho más. Mi estómago se encogió. ¿Más? Tenía tarjetas de crédito a mi nombre también. Abrió la carpeta, sacó estados de cuenta, 5 tarjetas diferentes. Yo nunca abrí esas tarjetas, nunca las vi, nunca lo supe, pero están aquí, a mi nombre, mi CURP, mi firma, solo que no es mi firma. ¿Cuánto?
28,000 pesos. Mi crédito está destruido. Fui a comprar un refrigerador a meses sin intereses la semana pasada. Me lo negaron. Dijeron que mi historial estaba sucio y yo ni siquiera lo sabía. Ah, Javier. Incluso muerto, sus secretos seguían apareciendo, como bombas enterradas esperando explotar. Mariana, lo siento mucho. Tanto. Yo soy la que debió haberte creído. Debí haberte escuchado. Pero no podía imaginar a papá haciendo esto. Era mi papá, ¿sabes? Me enseñó a andar en bicicleta. Me ayudó con la tarea de matemáticas. Me llevó al altar en mi boda. Lloró cuando nacieron mis hijos. ¿Cómo esa persona podía ser también esta otra persona que robó mi identidad? Sostuve sus manos sobre la mesa. Las dos personas eran reales, el buen padre y el hombre que tomó decisiones terribles. Las personas no son solo una cosa, son complejas, contradictorias. Pueden amarte de verdad y aún así lastimarte profundamente. Comenzó a llorar, un llanto profundo, de esos que vienen del fondo del alma. Y yo me levanté, rodeé la mesa, abracé a mi hija, la dejé llorar en mi hombro como lo hacía cuando era pequeña, y se caía del columpio. Nos quedamos así por mucho tiempo. La licenciada Mónica ayudó a Mariana de la misma forma que me había ayudado a mí. Registró las impugnaciones, contactó a las agencias de crédito, montó el caso. El peritaje confirmó. No eran firmas de Mariana, eran falsificaciones hechas por Javier. Sebastián reunió a la familia, nosotros tres. Sentados en mi sala, rodeados de documentos, haciendo planes, reconstruyendo. Vamos a superar esto, dijo Sebastián, juntos, como familia. Y yo le creí, no porque sería fácil, no porque sería rápido, sino porque finalmente estábamos diciendo la verdad, finalmente viendo con claridad, finalmente no fingiendo que el silencio significaba paz. La escuela de idiomas se convirtió en mi refugio, más que trabajo. Era donde me sentía útil, donde tenía un propósito. Doña Irma me enseñó sobre administración, inventario, planificación de clases y, lo más importante, me dio espacio para sanar. Un día, una mujer entró a la escuela, unos 40 años, mirada perdida. Se quedó parada en la entrada, mirando los estantes de libros. ¿Puedo ayudarla?, pregunté. Ella dudó, mucho. Luego dijo en voz baja, ¿tienen material sobre abuso financiero en el matrimonio? Mi corazón se apretó. La llevé a una pequeña sección de libros de autoayuda. Tomé 3 títulos, los puse en sus manos, y por impulso le dije, tengo experiencia personal con eso. Si quiere conversar, estoy aquí. Me miró sorprendida. ¿En serio? Muy en serio. Hablamos por más de 1 hora. Su historia era diferente a la mía en los detalles. Pero el patrón era aterradoramente igual. Marido controlando todo el dinero, diciendo que ella no entendía de finanzas, que él se encargaba de todo, aislándola de la información, de las decisiones, de su propia vida financiera. Me siento loca, dijo, como si estuviera inventando cosas, viendo problemas donde no los hay. No está loca. Si algo se siente mal, probablemente está mal. Confíe en su instinto. Cuando se fue, me abrazó. Gracias por creerme. Mi marido dice que soy paranoica. Mi mamá dice que estoy exagerando. Pero usted me creyó. Después de que se fue, doña Irma me miró. Eres buena en esto. ¿En qué? En escuchar de verdad, en creer sin juzgar, en ver a la persona detrás del problema. Pensé en la reacción inicial de Mariana, en las amigas que se alejaron cuando empecé a hablar de Javier, incómodas con la complejidad, con la verdad fea. Sé lo que es no ser creída, dije simplemente. En los meses siguientes, más mujeres aparecieron. No sé cómo se corrió la voz, boca a boca tal vez. Redes sociales, grupos de WhatsApp. Pero venían, algunas a comprar libros, otras solo a conversar, todas cargando historias parecidas a la mía. Doña Irma sugirió crear algo más formal. ¿Qué tal un grupo de apoyo?
mensual. Aquí en la escuela, sala del fondo, solo mujeres que pasaron por abuso financiero. ¿Crees que vendría gente? Creo que te sorprenderías. Pusimos un anuncio pequeño en el periódico local. Publicamos en las redes sociales de la escuela. Grupo de apoyo para mujeres que sufrieron abuso financiero. Primer martes de cada mes, 7 p.m., gratuito. En la primera reunión aparecieron 12 mujeres. 12. Yo esperaba 3, a lo sumo. Organizamos sillas en círculo en la sala del fondo. Hicimos café. Puse galletas en una bandeja. Comencé contando mi historia. Toda. Los martes, la caja de seguridad, las falsificaciones, la batalla legal, la hija que no creyó, la reconstrucción lenta y dolorosa. Cuando terminé, el silencio fue absoluto. Luego, una por una, comenzaron a hablar. Una contó cómo su marido había vendido su coche sin que ella lo supiera. Otra, cómo su exmarido había vaciado la cuenta conjunta y huido. Otra, cómo su padre le había robado la herencia dejada por su madre. Historias diferentes, pero todas con el mismo patrón. Control, aislamiento, manipulación, mentiras. ¿Cómo lograste mantenerte fuerte?, preguntó una de ellas al final. No lo logré, respondí honestamente. Lloré, grité, me enojé, me aterré. Pasé noches sin dormir, días enteros sin comer, pero seguí adelante, porque la alternativa era rendirme. Y ya había pasado demasiados años dejando que otros decidieran por mí. El grupo creció rápidamente. Segunda reunión, 17 mujeres. Tercera, 22. Cuarta, tuvimos que alquilar una sala más grande en un centro comunitario porque ya no cabían en la escuela. Compartíamos recursos, nombres de abogados que cobraban un precio justo, consejos para reconstruir el crédito, estrategias para lidiar con la familia que no entendía, sitios web útiles, aplicaciones de control financiero, conocimiento que podría haberme salvado años de sufrimiento. Una noche, después de una reunión particularmente intensa, doña Irma y yo nos quedamos solas organizando las sillas. «¿Sabes lo que estás haciendo aquí, verdad?», me dijo. «¿Dirigiendo un grupo de apoyo? Construyendo un legado. Javier intentó destruirte, dejarte sin nada, sin dinero, sin crédito, sin futuro. Pero tomaste aquello que te lastimó y lo estás usando para ayudar a otras mujeres. Estás transformando veneno en medicina, dolor en propósito». Arregló la última silla. «Esto no es solo supervivencia, Sofía, es transformación, es una revolución silenciosa». Pensé en esa palabra, transformación. Gasté tanta energía tratando de volver a ser quien era antes, tratando de recuperar la vida que Javier me había robado. Pero tal vez ese no era el punto. Tal vez el objetivo era convertirme en alguien nueva, alguien forjada en el fuego de la traición, de la pérdida, del trabajo duro de reconstruir. Un año después de la muerte de Javier, hicimos la reunión de aniversario del grupo. 28 mujeres en círculo. A algunas las conocía íntimamente, otras eran relativamente nuevas. Todas conectadas por el hilo invisible de haber confiado en alguien que rompió esa confianza. Cuando mi marido murió, comencé, pensé que mi vida había terminado. En cierto modo, terminó. La vida que creí tener, el matrimonio en el que creía, el futuro que planeé con tanto cuidado. Todo murió con él. Miré alrededor del círculo, rostros atentos, algunas llorando silenciosamente, otras asintiendo en reconocimiento. Pero algo más nació, no inmediatamente, no fácilmente, sino gradualmente. Una nueva versión de mí, más fuerte, más sabia, más cautelosa, pero también más compasiva, porque ahora sé lo que es ser engañada por alguien que amas. Sé lo que es descubrir que tu vida entera se basaba en mentiras. Continué. Lo que Javier hizo fue incorrecto, legal, moral, éticamente incorrecto. No voy a fingir lo contrario, no voy a suavizarlo, no voy a disculparlo, pero lo que hice después fue mi elección. Pude haberme quedado atrapada en la rabia, en la victimización, en el odio, en su lugar,
Elegí seguir adelante, reconstruir y ayudar a otras mujeres a hacer lo mismo. Después de la reunión, una joven se acercó. No debía tener más de 35 años, ojos rojos de tanto llorar. Mi marido se encarga de todo nuestro dinero, dijo. Dice que no soy buena con los números, que no entiendo, que debo dejar que él se encargue, pero algo se siente mal. No sé explicarlo, solo sé que está mal. Sostuve sus manos. Confía en ese presentimiento. Haz preguntas, pide ver las cuentas, los estados de cuenta, las inversiones. No dejes que nadie, ni siquiera alguien que amas profundamente, te mantenga en la oscuridad sobre tu propia vida financiera. ¿Y si estoy equivocada? ¿Y si estoy siendo paranoica? Se va a poner furioso. Entonces te verás tonta por 5 minutos. Pides disculpas y sigues adelante, segura de que te estabas protegiendo. Pero si tienes razón y no investigas... Apreté sus manos. Puedes perderlo todo, todo. Ella volvió al mes siguiente, con documentos. Su marido estaba desviando dinero de la cuenta conjunta, invirtiendo en criptomonedas sin decírselo a ella. Había perdido 87,000 pesos. Ella había solicitado el divorcio. Estoy aterrada, me dijo, manos temblando. No sé cómo voy a sobrevivir. Pero también me siento libre por primera vez en años. Yo sabía exactamente lo que quería decir. Los meses pasaron. El crédito de Mariana se regularizó, al igual que el mío. Sebastián invirtió sus ahorros en un fondo para la universidad de sus hijos. Bloqueado, protegido, donde nadie más podía tocarlo. Y yo continué, trabajando en la escuela 3 días a la semana, coordinando el grupo de apoyo que había crecido tanto que se convirtió en una pequeña ONG, siguiendo adelante, día tras día, paso tras paso. En lo que habría sido mi 39º aniversario de boda, fui al banco. No al Banamex donde estaba la maldita caja de seguridad, un banco diferente, al otro lado de la ciudad, en Coyoacán, donde Javier nunca entró, donde nadie conocía mi historia. Abrí una cuenta nueva, solo a mi nombre, y deposité mi sueldo de la escuela, 18,000 pesos, modesto, pero mío, ganado con mi trabajo, mi sudor, mi reconstrucción. La empleada sonrió. ¿Algo más en lo que pueda ayudarla hoy, señora? De hecho, sí, me gustaría cambiar el nombre en la cuenta. Ella tomó el bolígrafo. ¿Cómo le gustaría que quedara? Sofía Rangel Robles. Mi nombre de soltera, quiero volver a ser quien era, antes del matrimonio, antes de Javier, antes de los 38 años de confianza que se hicieron cenizas. Ella tecleó en el sistema. Listo, señora Robles, su cuenta está actualizada. Señora Robles, ya no señora Rangel, ya no la esposa de Javier, solo Sofía. Solo yo. Salí de ese banco con la cabeza en alto. El sol estaba brillando. Un hermoso día de primavera, aire fresco, cielo azul, y por primera vez en más de un año sentí que sabía exactamente quién era. Si estás leyendo esto, si algo de esta historia te parece familiar, las puertas cerradas con llave, los secretos, la persistente sensación de que algo está mal, pero no puedes identificar qué, confía en ti misma. Haz preguntas. Insiste en las respuestas. Mira los documentos, las cuentas. Los estados de cuenta. No dejes que nadie te diga que amor significa confianza ciega, porque no significa, nunca significó. Amor verdadero significa compañerismo, transparencia, respeto mutuo, decisiones compartidas, no secretos, no aislamiento, no control disfrazado de cuidado. Y si descubres que fuiste traicionada, si abres esa caja de seguridad y tu mundo se desmorona por completo, recuerda, eres más fuerte de lo que imaginas. La persona que intentó apagarte no lo logró. Aún estás aquí, respirando, luchando, sobreviviendo. Y eso significa que puedes reconstruir. Va a doler, va a ser difícil. Habrá días en que querrás rendirte, pero no lo harás, porque eres una sobreviviente, una guerrera.
más fuerte que cualquier persona que intentó destruirte. Yo reconstruí mi vida de los escombros. Y tú también puedes. Cree en mí. Cree en ti. Y nunca, nunca dejes que nadie te mantenga en la oscuridad sobre tu propia vida. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó. Y no olvides hacerte miembro para acceder a videos exclusivos que no publico aquí. Nos vemos allí.